Bienvenidos nuevamente a la asignatura Radiación y Ondas Guiadas. El día de hoy vamos a introducir el concepto de radiación desde aberturas. Este es un tema bastante amplio, así que lo vamos a dividir en dos partes. Esta primera parte va a tratar sobre los elementos de Huygens y cómo es que vamos a utilizar luego esto en la radiación desde abertura, y luego posteriormente en la segunda parte veremos otra aplicación diferente que ya no es para antenas sino para propagación. Esta primera parte está enfocada hacia la aplicación de estos conceptos, específicamente el caso de antenas, y en la segunda parte nos vamos a referir a la aplicación en propagación. Hasta el momento nos hemos concentrado en las clases anteriores hacia antenas constituidas básicamente por conductores, en este caso conductores donde podemos identificar esas corrientes que son las que van a ser la fuente del campo irradiado. Sin embargo, existen otro grupo de antenas en las cuales no es posible identificar unas fuentes de corriente como las que yo acabo de describir. De hecho, ni siquiera hay conductores como tal. Lo que existe en este caso son estas antenas. Es una guía de ondas que transporta a un modo inhomogéneo y que se abre hacia el espacio para producir la radiación que nosotros deseamos, en este caso en la aplicación de antenas. ¿Okay? A estas antenas les vamos a dar el nombre colectivo de antenas de abertura. Veremos que existen una gran variedad de ellas, pero en general todas comparten los conceptos que vamos a estar dando en esta primera porción. Muy bien. ¿Cuáles son esos conceptos? Bueno, la base del análisis de estas antenas de abertura es lo que denominamos la teoría de las fuentes secundarias de Huygens. Según esta teoría, que fue desarrollada para el campo de la óptica, pero luego la estamos aplicando acá, según esta teoría, el frente de onda puede considerarse como constituido de un gran número de fuentes secundarias en este caso, que lo que van a hacer es irradiar la energía. Esas fuentes secundarias irradian ondas esféricas y el campo resultante de la superposición de ellas es lo que va a dar origen a nuevos frentes de onda. Así que yo puedo ir construyendo los distintos frentes de onda a partir de uno dado. Por ejemplo, tengo un frente de onda dado y yo a través de las ondas esféricas irradiadas desde ese frente de onda construyo el siguiente frente de onda y así sucesivamente para el resto del espacio. Sin embargo, hay algunas condiciones que estableció Huygens precisamente para el funcionamiento de esta teoría de fuentes secundarias. Una de las condiciones es que para que estas fuentes secundarias reproduzcan correctamente el campo irradiado, las mismas, a pesar de que van a emitir ondas esféricas, las mismas tienen un patrón de radiación de la forma 1 más coseno zeta, donde este ángulo zeta es medido desde la perpendicular al frente de las ondas. Y la segunda condición es que las fuentes secundarias deben presentar un adelanto de fase de 90 grados respecto de la onda misma que estamos tratando de reproducir. Okay. Con esta definición, entonces aseguramos dos cosas. Primero que todo, evitamos que haya radiación hacia atrás. Okay. Al ser el patrón de radiación de la forma 1 más coseno, solamente tengo un lóbulo en la dirección hacia adelante, vamos a decir, no hay radiación hacia atrás. La otra cosa que quizás tenemos que hacer alguna diferencia con respecto a lo que habíamos estudiado en el caso de antenas lineales, es que ahora el origen de coordenadas que anteriormente lo habíamos situado en la dirección de las fuentes de corriente y por tanto era perpendicular a la dirección que se propagaban las ondas. En este caso el eje lo vamos a poner en la dirección en que se propagan las ondas. Es decir, que nosotros vamos a tener aquí un pequeño cambio en nuestro sistema de referencia con el que vamos a modelar estas fuentes. ¿Okay? Bien, entonces,
Ah, ¿Dónde aplicamos esto? La idea de esta fuente secundaria es que es muy adecuada para el caso de fuentes directivas, como las que tenemos en alta frecuencia. Es decir, nosotros vamos a tener que, podemos asumir que la mayoría de la energía se esté radiando en una dirección preferente y que tenemos muy poca radiación hacia los lados. Entonces, y eso es justamente alguna de las situaciones que nos vamos a conseguir muy frecuentemente en el caso de la aplicación de esto en antenas de microondas. A frecuencias bajas, obviamente, no es aplicable este modelo, pero a frecuencias altas encontramos que la mayor parte de la energía está concentrada, digamos, alrededor del lóbulo principal, como estudiamos en el caso anterior con las antenas lineales. Muy bien, vamos a establecer ahora nuestro sistema de referencia para estudiar esto. Lo que vamos a considerar es, en primera instancia, un plano conductor infinito en el cual existe un agujero. ¿Okay? En este caso vamos a asumir que el agujero es rectangular y es lo que vamos a denominar una abertura y que tiene dimensiones A y B respectivamente. En ese plano vamos a colocar nuestros ejes X y Y por tanto el eje Z va a ser perpendicular a ese plano y también va a ser el eje polar cuando utilicemos coordenadas polares. Vamos a ubicar, como se ve en la imagen, una fuente que está ubicada detrás de ese plano conductor en una distancia indeterminada. No nos interesa mucho dónde está esa fuente, porque lo que me interesa es que ella irradia en dirección hacia el agujero y entonces en el agujero existe una distribución de campos que en el caso que estamos asumiendo acá, esos campos van a tener la dirección del plano, es decir, van a estar contenidos en ese plano. Obviamente son perpendiculares a la dirección de propagación porque estamos asumiendo un modo TEM. Muy bien, entonces con esa elección que tenemos nosotros del sistema de coordenadas que tenemos acá, nuestro próximo paso va a ser preparar, digamos, todas nuestras integrales para hacer eso. En primera instancia, vamos a considerar que el campo varía exclusivamente en la dirección del eje de las Y, como tenemos en el diagrama, ¿okay? Y que no hay variación horizontal, es decir, que el valor para cualquier X va a ser el mismo. En la dirección vertical sí vamos a tener una variación cualquiera. La idea de hacerlo de esta forma es que sea muy fácil compararlo con el caso anterior de las antenas lineales. Bien, entonces si asumimos que el campo en la abertura lo denominamos EDY, porque va a hacer función de esa coordenada, entonces ese campo EDY, a través de la teoría de la fuente secundaria de Huygens, va a producir una onda esférica con un patrón de radiación. Eso sería la ecuación que ustedes tienen ahorita en pantalla. Dice la contribución al campo lejano de esa fuente sería J, K sub 0, la constante de propagación, vamos a asumir espacio libre, por E de Y, por A, el ancho de la abertura, porque estamos considerando que no hay variación horizontal, por la diferencial de altura dividido sobre 4 pi estereoradianes y multiplicado por esa función que representaba el patrón de radiación de la fuente secundaria de Huygens, que será 1 más coseno zeta, y evidentemente multiplicado por nuestra función de onda esférica E a la menos J K sub 0 R sobre R. ¿Bien? Entonces, veamos ahora el siguiente diagrama. Fíjense ustedes que la R pequeña que estamos hablando ahí es la distancia que hay desde la fuente secundaria hasta el punto lejano. Si lo vemos en el diagrama, ven ustedes que ese punto lejano está identificado por una distancia R mayúscula desde el origen de coordenada. Y en ese diagrama vemos que aproximadamente la R pequeña será igual a la R grande menos Y, la coordenada del elemento secundario con respecto al origen de coordenada, por el seno del ángulo. Entonces,
eso es lo que nosotros vamos a meter dentro de las expresiones que están allá arriba para resolver ahora el efecto conjunto, para hacer la integración de esto. Bueno, el campo total entonces será la suma de todas esas contribuciones que yo puse anteriormente y, como les decía anteriormente, vamos a introducir esa aproximación. La primera integral es simplemente sumar todas esas contribuciones. Vemos ahora que luego, al yo sustituir la r pequeña por r grande menos y seno del ángulo, al meterlo dentro de la integral, finalmente yo voy a poder hacer algunas aproximaciones. En primera instancia, igual que lo hicimos en el caso de las antenas lineales, el término del denominador lo voy a aproximar directamente a r grande, y así que lo puedo sacar fuera del signo de integración, y en la parte que queda dentro, que sería digamos en el numerador, yo puedo separar ese exponencial en dos exponenciales, una que será e a la menos j caso 0r, que sale fuera de la integral, y lo que me queda internamente es esa expresión que ustedes tienen en pantalla, donde tengo un coeficiente que junta todas estas cantidades, digamos, constantes que no dependen de la variable de integración. Me va a quedar j caso 0 sobre 4pi por el ancho a por 1 más coseno zeta por la función de onda esférica, e a la menos j caso 0 r grande sobre r grande, por la integral desde menos b medios hasta más b medios, es decir, en toda la altura de la abertura, de e de y multiplicado por e a la más j caso 0 y por el seno del ángulo zeta diferencial de y. Fíjense que es una expresión muy parecida a la que habíamos tenido anteriormente para el caso de las antenas lineales. El siguiente punto, pues, en esto sería poder preparar el kernel que queda dentro de la expresión, así que entonces en lugar de expresar la distancia en y exclusivamente, lo vamos a expresar en y sobre lambda. ¿Por qué? Porque el término caso 0, que sería similar a la beta, sería 2pi sobre lambda. Sustituyendo esto dentro de la expresión y expresando todo en términos de y sobre lambda, nos quedaría esa última integral, que sería que el campo total, o mejor dicho, el término integral, porque hay que agregarle todos estos coeficientes para tener el campo total, ese término integral sería integral ahora desde menos infinito hasta más infinito de e de y de lambda por e a la j 2pi y sobre lambda seno de zeta por la diferencial de y sobre lambda. Se habrán dado cuenta de que ahora la integral no la estoy haciendo desde menos b medio hasta más b medio, sino desde menos infinito hasta más infinito. La razón es, primero que todo, en el resto del plano el campo vale 0 porque es tangencial, ¿verdad? Y eso es un conductor perfecto, así que el campo vale 0. Así que no importa si yo estoy haciendo la integral desde menos b medio hasta más b medio o extiendo esto hasta el infinito, porque esos elementos adicionales no suman, no contribuyen a la integral. ¿Okay? Y la razón de poder extenderlo de esta manera es poder tener una integral de Fourier. De manera entonces hacer esto similar a lo que habíamos tenido para el caso de las antenas lineales. Ok. Salvo el término del patrón de radiación de la función, perdón, de la fuente secundaria, que es 1 más coseno zeta, todo lo demás se parece mucho a lo que hicimos anteriormente para antenas lineales. Es decir, el término que está dentro de la integral es una integral de Fourier, y de hecho en realidad es la antitransformada de Fourier que mapea el plano y sobre lambda en el plano seno zeta. Recuerden que ya lo hacíamos en el plano de coseno zeta, es simplemente por la elección que hicimos del eje polar para este caso, ¿verdad? Muy bien, entonces, de la misma manera que en el caso de las antenas lineales habíamos denominado esa distribución de corrientes, la habíamos denominado función de iluminación, vamos a utilizar el mismo nombre aquí, es decir, esa distribución de campo eléctrico en la abertura la vamos a denominar función de iluminación. Así que, utilizando el mismo criterio, decimos entonces que el patrón de radiación de la antena de abertura coincide con la antitransformada de Fourier de la función de iluminación. Muy bien,
Este, yo les dije que habíamos comenzado esta discusión asumiendo que el campo variaba exclusivamente en la dirección de las Y para hacer una comparación con lo que habíamos estudiado para el caso de antenas lineales. Pero también es posible que la variación ocurra en el plano de las X. ¿Okay? Así que entonces nosotros tendríamos que, de la misma forma, vamos a tener una transformada de Fourier, pero que me mapea ahora el plano X sobre lambda en función del ángulo horizontal, que sería en este caso el ángulo phi. ¿Okay? Si habíamos denominado zeta, el ángulo en la dirección, digamos, en el plano de las Y. Ahora para el plano de las X diríamos que el ángulo sería zeta. Y por tanto, entonces, al final lo que vamos a tener es una combinación de los dos efectos. Nuevamente volvimos a poner la imagen para que ustedes vean de qué estamos hablando en este caso. Entonces fíjense ustedes, en esta imagen tenemos nuestra fuente que dio origen a esa distribución de campos en la abertura, tenemos los ejes X y Y, y fíjense que están indicados en la figura los dos ángulos, el ángulo zeta y el ángulo phi, que ahora ya no podemos decir que son ángulos de elevación y azimut como teníamos en el caso de las antenas lineales. Aquí simplemente lo vamos a denominar zeta y phi, no le vamos a poner ningún nombre adicional a esto, solo que uno está ocurriendo en el plano Y y el otro en el plano X. Y el punto del espacio que lo hemos llamado P es una función, obviamente, cuyas coordenadas son R, zeta y phi. Y cuando nosotros vamos a tener estos campos, vamos a encontrar ahora que el campo total será la multiplicación de esos dos efectos, porque nos quedaría entonces que al efecto de la variación en la dirección de las Y, sumamos el efecto, o agregamos, mejor dicho, el efecto en el eje de las X. Por tanto, la integral completa, como ustedes la tienen en pantalla, sería el campo total, va a ser un coeficiente que sería j caso 0 sobre 4pi por 1 más coseno zeta por 1 más coseno phi, porque tenemos dos variaciones para la onda esférica. Por nuestra función de onda esférica e a la menos j caso 0 r sobre r. Y por ahora por una integral doble. ¿Okay? Una integral doble porque tenemos que integrar respecto de x y de y y con los kernels que están indicados en pantalla, ¿verdad? Así que entonces eso que tenemos allí pasa a ser ahora una transformada de Fourier bidimensional, ya no es una transformada unidimensional como teníamos en el caso de las antenas lineales, sino que ahora es una transformada de Fourier bidimensional. En otras ocasiones yo he comentado que eso esencialmente es lo que nosotros denominamos un holograma. ¿Okay? Es decir, que yo estoy transformando una variación en estos planos, en X y Y, en una variación angular, y que en el caso de fotografía o en el caso de imágenes, pues eso representaría una variación de las imágenes, como se ven en un ángulo y en el otro, y por tanto si yo lo veo con nuestros dos ojos, cada ojo ve una imagen ligeramente diferente porque está agarrando una porción distinta del patrón de radiación, y eso es lo que da una ilusión de tridimensionalidad. ¿Okay? Eso en otra clase lo veremos con más detalle, pero simplemente era para hacerles notar que esa transformada de Fourier bidimensional es la base de los hologramas. Bueno, entonces, el detalle importante con esto es que ahora con esta herramienta nosotros podemos obtener casi cualquier patrón de radiación deseado en la antena, simplemente diseñando de manera adecuada la función de iluminación. Eso es, digamos, fundamental, por ejemplo, en ciertas aplicaciones, como el caso de las antenas de radar de los aviones de combate. ¿Por qué? Porque en este caso utilizamos arreglos de radiadores cuyas amplitudes y fases son controladas por un microcontrolador adecuado, en este caso. La razón es porque estos aviones que vuelan tan rápido están sujetos a esfuerzos
muy fuertes porque al tomar las curvas se generan fuerzas G demasiado grandes. Eso haría que una antena que esté apoyada sobre un eje mecánico saldría despedida, no que el avión tomase una curva fuerte. Entonces, como veremos en las siguientes láminas, veremos que estas antenas son estáticas. Ahora, la antena no se mueve y lo que se mueve es el patrón de radiación. Ese conjunto de radiadores organizados de esta manera constituye lo que denominamos un phase array, o sea, un arreglo en fase. No solamente utilizamos los phase array en el caso de aviones de combate. En la imagen que nosotros estamos mostrando en pantalla tenemos una aplicación en el caso de una antena meteorológica. En la parte de arriba redonda, eso no es parte de la antena, eso es simplemente una protección contra efectos atmosféricos, que es lo que denominamos un radome. La antena como tal es esa parte que está, vamos a decir, pegada a la pared, que con esa cantidad de elementos que parecen un tablero de un juego, ¿no? Un tablero de ajedrez. Cada uno de esos cuadritos que ustedes ven es en realidad un radiador. Y lo que se está haciendo en esa antena es que se está controlando la amplitud y la fase en cada uno de esos elementos de antena. Eso nos produce un patrón de radiación que se ajusta electrónicamente y por tanto no tiene inercia. O sea, esa antena no se mueve mecánicamente. La antena está fija y lo único que hace es que tiene un patrón de radiación que se mueve muy rápidamente buscando los efectos atmosféricos en este caso, porque es una antena meteorológica. En el caso que yo les decía de los aviones de combate, pues sí se utiliza esta teoría. En pantalla tenemos un avión de combate típico, ese es un avión de los años 80, ese es un Tornado FMK2. Y en la parte de adelante del avión es donde está ubicado el radar. Como vemos ahora en la siguiente lámina, nosotros vamos a ver que ese radar controla totalmente el avión. No solamente controla lo que tiene que ver con la parte de navegación, es decir, la dirección en la que va el avión, sino que además el radar mismo controla el sistema de armas. El piloto lo único que hace es que identifica el blanco, el radar se engancha sobre el blanco sobre el que va a disparar y simplemente decide con qué arma va a atacar al adversario. Si ahora vamos con un poquito más de detalle, ven ustedes que ahí está abierto el morro delantero del avión y se le está dando servicio precisamente a la antena de radar. De hecho, la antena la estamos viendo desde atrás, por eso es que ustedes ven en pantalla, en el letrero dice vista posterior de la antena. La antena misma, la vamos a ver en la siguiente lámina, va a ser estática. ¿Okay? Lo único que vamos a ver es una superficie plana, pero aquí atrás vamos a ver que detrás de la antena existe una cantidad de componentes electrónicos. Bien, veamos entonces, ahí tienen la antena de frente. La antena como tal es ese disco que está en primer plano, tiene además como una falda protectora de un material absorbente para evitar que la radiación de la antena pueda emitirse hacia atrás y producir interferencia con los propios circuitos de detección del avión, y entonces es esa falda que ustedes ven alrededor del plato principal. Fíjense que del lado izquierdo está ese cono que está allí en la parte frontal del avión, ese morro, ese también es un radome, es decir, está hecho de un material que es transparente a las microondas, no produce rebote, de manera que las señales emitidas por el radar no produzcan una interferencia hacia atrás. Solamente va a producir una señal que es emitida hacia adelante en este caso. Como ustedes pueden ver, obviamente esta antena solamente mira hacia adelante, ¿okay? No puede mirar hacia atrás. Algunos aviones hoy día, particularmente lo hemos visto recientemente con este tema del conflicto de Ucrania, que hay algunos aviones que poseen radares traseros, ¿no? Que permiten ver hacia atrás, de manera que tienes una visión hacia adelante y otra hacia atrás. Particularmente algunos aviones rusos tienen dos radares.
Entonces, como les decía, en nosotros esa antena es fija, la antena no se mueve mecánicamente, salvo lo que ustedes vieron en la lámina anterior para darle servicio. La antena se mueve hacia atrás para que se pueda ver el acceso. Esa antena está constituida en la parte trasera por una gran cantidad de módulos. Yo hablaba de que había un microprocesador dedicado para esto. Esta es una de las unidades que controlan a esos radiadores que forman la antena. Eso que está aquí contiene esencialmente, hay 8 de estas unidades que están acá, cada una de ellas contiene una memoria, que es lo que ustedes ven, que está sacado hacia afuera. Y ese dispositivo puede hacer una transformada de Fourier. Cada uno de ellos hace una transformada de Fourier bidimensional. ¿Okay? En este caso particular, puede hacer una transformada de Fourier de 16 por 16 puntos. Son 8 unidades de estas, así que el número de puntos, pues multiplíquenlo por 8. De nuevo, les comento, es un avión de los años 80. Hoy día, el celular que ustedes cargan en el bolsillo puede hacer esas transformadas de Fourier miles de veces más grandes. ¿Okay? Pueden obtener una imagen muy, muy definida con una gran cantidad de puntos, pero estamos hablando de tecnología de los años 20 del siglo XXI. ¿Okay? Este es un avión de hace 50 años. Como les decía, es necesario diseñar la función de iluminación. La función de iluminación, entonces, tenemos que controlar no solamente la amplitud, sino también la fase. El dispositivo que ustedes tienen en pantalla es lo que llamamos un MMIC, un circuito monolítico integrado de microondas. Es un dispositivo, y como ustedes ven ahí, ese en particular tiene una longitud de 1 milímetro. En ese pequeño circuito, esas pistas que ustedes ven son líneas de transmisión y ese dispositivo puede controlar la amplitud y la fase de uno de estos elementos con los cuales estamos construyendo el phase array. Es decir, que el dispositivo total, toda la antena, va a llevar muchas unidades como esta, que son a su vez controladas por el microprocesador para producir las amplitudes y fases correspondientes para lograr que la antena se apunte en la dirección que nosotros deseamos. Recuerden ustedes, cuando lo vimos en antenas lineales, que si nosotros introducíamos una variación de fase, cambiaba la dirección del lóbulo principal principalmente, aunque también los lóbulos secundarios se movían cuando cambiamos la fase. Así que ese dispositivo que está allí puede cambiar la fase y la amplitud de la señal emitida para obtener el patrón de radiación de la antena. De hecho, también estos dispositivos funcionan en recepción, así que yo puedo cambiar también la amplitud y la fase ahora para alterar también mi patrón de recepción de la antena, ya no solamente el de transmisión, sino obviamente el de recepción. Muy bien, ese dispositivo se junta, ahí tienen ustedes una antena que se pueden ver todos esos punticos que ustedes ven son los radiadores. De hecho, esos radiadores como tal se agrupan en esas porciones que ustedes pueden ver que llamamos parches. Los parches en realidad son los radiadores como tal. Y esos parches son alimentados desde los circuitos que vimos anteriormente. Entonces, esa antena que tenemos allí está montada sobre en este caso está montada sobre un misil. Ni siquiera es el radar de un avión, sino que es un radar de un misil. En este caso, esa antenita tiene 10 centímetros de diámetro y tiene 1, 2, 3, 4, 5 por 1, 2, 3, o sea, tiene 15 elementos. ¿Okay? En realidad deberían ser 16, pero probablemente a la distancia pues, no estoy contando bien cuántos elementos hay. Pero está constituido pues, con un conjunto de antenas individuales, que es lo que justamente cuando funcionan en conjunto producen ese patrón de radiación controlable electrónicamente y que no tiene inercia. Aquí ya directamente, no se ve bien en la fotografía porque es una foto antigua, pero es simplemente
uno de estos circuitos, como el que yo mostraba anteriormente, circuitos integrados ya montados como parte de uno de los elementos que a su vez van a alimentar esas antenas. Los conectores coaxiales que ustedes ven allí van a salir directamente hacia los parches que constituyen la antena de fase, el phase array. Bueno, como les decía, esta es una aplicación en transmisión. ¿Okay? Yo puedo cambiar el patrón de transmisión de la antena jugando con las amplitudes y las fases. ¿Okay? Pero también nosotros pudiéramos verlo de otra forma. Si yo estudiara el campo en el entorno de una antena, pudiéramos establecer cuál sería el comportamiento de la antena a gran distancia. Es decir, en este caso, en lugar de medir exclusivamente el patrón de radiación en la abertura, que probablemente no tenemos acceso a ella físicamente, puede ser que la estudiemos a una cierta distancia de la antena, creo una nueva abertura en la cual estudio el campo y de ahí yo puedo establecer cómo sería el comportamiento de la antena a gran distancia. Esto que está aquí es lo que denominamos una transformación campo cercano, campo lejano. Se utiliza para juzgar el patrón de radiación de una antena directiva sin la necesidad de recurrir a la utilización de una cámara anecoica. En general las cámaras anecoicas son extremadamente costosas por la necesidad de recubrir toda la cámara de material absorbente. En este caso, nosotros la podemos hacer en una cámara semi-anecoica, es decir, que solamente una parte de la cámara está cubierta de material absorbente, ¿okay? Y lo que tendríamos entonces es un dispositivo que nos permita censar el campo en esa región, en esa abertura donde estamos estudiando la antena. Sin embargo, vale la pena enfatizar que las mediciones de este patrón de radiación, no es patrón de radiación, las mediciones de este campo en la abertura se tienen que hacer en amplitud y fase, ¿okay? Como vamos a ver en una fotografía. ¿Okay? El dispositivo que ustedes están observando allí es precisamente el que puede hacer eso que yo acabo de describir. Eso forma parte de una estructura que está en Brasil, que forma parte del laboratorio del CPQD. Y precisamente esa estructura que tiene como un elevador también se mueve horizontalmente, es decir, ese escáner se mueve en las direcciones X y Y. Y eso nos permite ubicar esa pequeña antena receptora que ustedes ven allí en cualquier punto de un arreglo. El área de exploración de esto tiene 1,80 m de alto por 1,80 m de ancho. ¿Okay? Y con esto yo puedo tomar una gran cantidad de valores con los cuales construir justamente la función de iluminación de que estoy hablando y luego poder extrapolar eso a el patrón de radiación de campo lejano de esa antena, porque como les estoy diciendo, es una medición en campo cercano. Lo que ustedes tienen en la mano izquierda es el resultado después de haber aplicado la operación anterior. Es decir, se hizo la medición del campo cercano de la antena y luego se aplicó la matemática para la transformación de campo cercano a campo lejano y lo que ustedes ven en la izquierda son los patrones de radiación de campo lejano para la antena bajo prueba que está allí. Ahí están indicados no solamente el patrón de radiación copolar, sino inclusive el contrapolar, porque la antena puede medir en las dos polarizaciones. Y se le ha superpuesto además unas máscaras para poder establecer la calidad de esa antena. Cuando yo estoy haciendo este tipo de laboratorios de ensayo, estoy haciendo el diagnóstico de una antena dada, tengo que compararla con algo para saber si está bien o está mal. Y eso es lo que denominamos una máscara. Entonces, en la máscara se establece no solamente cuánto debe ser la amplitud del lóbulo principal, como pueden ver allí, sino que además también hay unos límites hacia los lóbulos secundarios. No se debe superar los valores de la máscara para los lóbulos secundarios.
tanto para el patrón de radiación copolar, como inclusive también para el contrapolar. Verán que también existe otra máscara para el contrapolar. Y muy bien, con esto podíamos dar por cerrada esta primera parte. Como les decía, esta clase la hemos abordado, digamos, en dos porciones. Esta primera porción, la parte 1, llegamos hasta aquí esencialmente para una aplicación en el área de antenas. En la siguiente parte vamos a estar hablando nuevamente de las fuentes secundarias de Huygens, pero lo vamos a estar aplicando en un contexto distinto. En lugar de ser en antenas, la vamos a aplicar en propagación. Entonces, hasta la segunda parte de esta clase.